gracias por esta invitación. Siempre se dice, voy a hablar despacio por la compañera que está traduciendo. Siempre se dice lo de muchas gracias por la invitación y parece algo protocolario, pero en esta ocasión verdaderamente es algo muy innovador lo que estamos haciendo. Estamos haciendo algo que no suele reflexionarse normalmente desde aquí, es decir, cómo utilizamos determinadas herramientas como los sindicatos o el derecho laboral para hacer lucha antirracista, ¿no? O sea, realmente no existen muchos espacios de pensamiento colectivo con que haya un disparador o una pregunta como esta. Entonces, gracias porque en gran parte esta pregunta atraviesa mi vida, mi propia vida personal, política y profesional. Yo soy abogada, como ha dicho Victoria, abogada laboralista, especialmente vinculada al sindicalismo de base, principalmente con el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, y gran parte de mi trabajo político y profesional ha estado vinculado a la lucha sindical. Pero también formo parte activa del movimiento antirracista, especialmente el movimiento contra el antigitanismo, y a nivel personal, familiar y político estoy implicada en la lucha específica contra el antigitanismo, ¿no? Soy gitana, familiar y políticamente hablando. Entonces, como digo, gran parte de estas cuestiones que vamos a tratar en esta jornada me atraviesan a muchos niveles. Desde esa experiencia voy a intentar lanzar, tanto como abogada como activista antirracista, voy a intentar lanzar algunas reflexiones con la idea de dar respuesta colectiva. Esto no voy a dar una formación al uso, sino que voy a intentar hacer una mínima introducción, compartir algunas ideas y conceptos comunes para propiciar el debate y que entre todas y todos los que estamos aquí demos respuesta a esta pregunta de cómo utilizar el derecho laboral para la lucha antirracista. Así que lo siento, para quien esperara lo contrario, no traigo la receta mágica de cómo utilizar esta herramienta del derecho laboral, pero creo que con todas las experiencias que hay aquí, tanto de personas militantes en los sindicatos como en el movimiento antirracista, o en ambas, porque algunas no tenéis vida y estáis en todo, podemos contestar esta pregunta de manera colectiva. Siempre se piensa mejor estratégicamente desde una perspectiva política en común que individualmente. Bien, estoy hablando un andaluz muy lento, pero creo que es bueno para la persona que... Vale. Así que yo voy a hablar unos minutitos y después micro libre. Cuanto más libre, mejor. Vale. La primera idea que yo quiero compartir, intentando enmarcar este debate, es el mercado laboral está segregado racialmente. Cuando estamos hablando de racismo y trabajo, de lo que realmente estamos hablando es de segregación racial del mercado de trabajo. Es decir, hay sectores laborales especialmente precarizados, es decir, sin tanto reconocimiento social y salarial, los trabajos que nadie quiere, que más se trabaja y que peor se pagan, a los que se ven abocados las personas que no son blancas o principalmente personas trabajadoras racializadas. Este es verdaderamente creo que es el nudo principal de lo que estamos abordando aquí hoy. No es que exista únicamente que a las personas migrantes o racializadas o gitanas o refugiadas se vulneran determinados derechos laborales. No es únicamente ese el problema. No es que cobren menos o se les den de alta menos horas o no se respete el derecho al descanso. El problema es más profundo. El problema es que se ven abocados a esos sectores laborales donde las vulneraciones de derechos de todo tipo suelen ser mayores. ¿Me explico? O sea, no estamos aquí debatiendo... Mi idea es no debatir cómo reclamar un plus de peligrosidad para una persona migrante o racializada, sino por qué las personas racializadas están en sectores laborales donde no hay plus de peligrosidad. No sé, ¿bien? Principalmente en mi experiencia y lo que más he trabajado es en el sector, al menos en Andalucía, aquí en Cataluña hay cosas diferentes, pero el sector del campo y de los trabajos primarios está altamente racializado en todo el Estado español. El 99%, por no decir el 100%, de las personas que trabajan en el campo son personas racializadas, no hay personas blancas.
Aquí en Cataluña pues lo tenéis en Lleida, por ejemplo, en Andalucía, en Almería, en Huelva. En Andalucía es cierto que hay trabajadoras autóctonas, trabajadores autóctonos que todavía trabajan como jornaleros o jornaleras a cambio de un salario en el campo, cada vez menos, y en cuanto va subiendo hacia el norte, prácticamente la población autóctona desaparece del campo. El otro gran sector es el sector del trabajo de cuidado, o sea, la limpieza, el trabajo doméstico, las Kelly, ¿no? Todo esto que le llamamos el sector de los cuidados, que es muy amplio, que tenemos varias expertas aquí además, del trabajo del hogar y de los cuidados, y altamente racializado y además feminizado. El trabajo en el campo cada vez más feminizado, pero bueno, no me voy a meter tan hondo que ya estamos trabajando eso en otros proyectos. Pero el trabajo de los cuidados sigue siendo altamente feminizado y racializado. Y por supuesto, sectores, estamos hablando de los sectores que nadie quiere, que todo el que tiene una oportunidad de escoger un trabajo mejor, lo escoge. Cada vez más vemos, sobre todo aquí en Barcelona capital, en las grandes ciudades europeas, también una gran racialización del trabajo de la hostelería, ¿no? Del sector servicios. Sobre todo de los trabajos de hostelería más precarios dentro de la cadena, ¿no? En la cocina, fregando o cocinando, suelen estar las personas que más se alejan de la blanquitud, ¿no? Y no sé, yo paseo por aquí, por este barrio, suelen ser las personas migrantes, pero a lo mejor las más blancas o las que más se acercan al platón de blanquitud, o sea, las argentinas blancas, las que están de camarera, y las subsaharianas en la cocina limpiando y trabajando. No son anécdotas, sino que sirven para ver cómo esta segregación laboral del mercado laboral en base a un perfil racial que estamos intentando diseñar. Y otro sector en auge cada vez más racializado es todo lo que tiene que ver con el reparto, la logística, Globo, los riders, los almacenes de Amazon, ¿no? Este sector que va en auge, que está sosteniendo una parte importante de la economía y que cada vez existen más personas migrantes abocadas a estos sectores donde no hay un reconocimiento. Esto es como el mapa donde quisiera yo abordar el debate, ¿no? O que debatamos a partir de aquí. El racismo se manifiesta en todas las vertientes de la vida, y las personas que somos racializadas, que estamos cercanas a personas racializadas, lo sabemos. O sea, el racismo te impide alquilar una vivienda en igualdad de condiciones, te impide acceder a espacios públicos en igualdad de condiciones, te aboca a habitar barrios segregados, te aboca a que tus hijos vayan a colegios segregados. Nosotros sabemos que el racismo tiene muchas caras. Sin embargo, desde el marco teórico que yo aquí estoy aportando, creo que tiene que cobrar una especial relevancia el racismo en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque si entendemos el racismo verdaderamente como un instrumento de reparto, o sea, un criterio, sería la palabra, un criterio, de reparto desigual de la riqueza y el trabajo en el mundo entero en base a la raza, lo que estamos hablando es que el racismo opera y sirve para que haya cuerpos baratos. O sea, el racismo en última instancia lo que pretende es explotar gente laboralmente. O sea, el racismo no es solo que a ti te gusten más o menos los gitanos, que te agrade más o menos tener un vecino ecuatoriano. El racismo es un sistema de ordenación del trabajo en el mundo, con todos sus instrumentos, el régimen de frontera, las políticas de extranjería, ¿no? Lo que se pretende en última instancia es una mano de obra muy barata y servicial, que trabaje mucho por muy poco, sin quejarse. Ese es el objetivo último del racismo. Y eso tiene otras muchas manifestaciones en la vida de una persona, como lo que estamos hablando de la vivienda, el acceso a la educación, a la sanidad, a la justicia. Pero lo laboral para mí tiene esa centralidad en esta cosa monstruosa, ¿no? Entonces eso nos obliga desde los sindicatos o desde los espacios donde se lucha contra la explotación laboral a tomar en especial consideración el racismo como criterio de reparto de la riqueza y el trabajo. ¿Vale? Estoy metiendo aquí un marco teórico, pero bien, no veo. Veo que ya vienen ustedes estudiadas de casa. Y lloradas de casa. Yo siempre, y las compañeras que han trabajado, están aquí las compañeras de Lab, que son la representación internacional, bueno, junto al compañero,
que vienen del País Vasco, y ellas han trabajado mucho, bueno, al menos han abierto este melón del racismo y el sindicalismo, ¿no? Cómo se une. Y cuando hemos hecho estos debates y estas cuestiones, uno de los ejemplos que creo que funcionan mejor, ¿no?, es explicar el por qué lo vamos a tener muy difícil en las luchas sindicales mientras exista la política de extranjería que existe hoy. Parece que las movilizaciones por la regularización ya van por un lado y las luchas sindicales por otro, ¿no? Pueden sentirse más o menos cercanas, se pueden entender, se puede ceder una sede para que se reúna un colectivo de regularización ya, ¿no?, desde un sindicato y tal. Sin embargo, es una lucha que va unida. ¿Por qué? Porque mientras siga existiendo esta bolsa de trabajadores baratos que origina la ley de extranjería y la política de extranjería, que es uno de los instrumentos del racismo como criterio de reparto del trabajo, ¿no? La ley de extranjería y la frontera es uno de los principales, no el único, porque también cuando tienes nacionalidad o cuando eres gitano también sufre racismo, pero la ley de extranjería y la frontera es uno de estos dispositivos más cruentos, ¿no? Cómo el sindicalismo no va a avanzar en reivindicaciones mientras exista estas grandes bolsas de trabajadores muy precarizados, muy vulnerabilizados, dispuestos a trabajar mucho por muy poco por el chantaje de los papeles, ¿no? Esto ayer justo estuvimos en Lleida con trabajadoras subsaharianas y nos entrevistábamos con ellas y ellas lo dicen muy claro, es que nosotras no, muchas de las mujeres subsaharianas van a conformarse de cobrar por debajo del convenio del campo porque están en una situación de mucha vulnerabilidad, porque tienen que renovar el permiso, porque tienen que conseguir por primera vez el permiso, porque no tienen problemas de empadronamiento, porque tienen una deuda que le ha conllevado el viaje. Cuando tú estás en esa situación, tú, si el convenio dice que la jornada es de 42 euros y te van a pagar 30, tú lo vas a asumir, vas a cobrar 30 sin quejarte. Los sindicatos que estén luchando en ese sector para la mejora del convenio, para el cumplimiento del convenio, están abocados al fracaso mientras existan gente en esa situación de vulnerabilidad dispuesta a aceptarlo todo. Es decir, la regularización ya o la lucha contra las políticas de extranjería también repercute al sindicalismo. El campo, claro, como en el campo no hay trabajadores autóctonos, prácticamente no se nota, pero cada vez se va a notar más en otros sectores. O sea, difícilmente tú vas a poder conseguir que se cumple un convenio en un almacén de Amazon si gran parte de la plantilla no puede hacer la misma presión sindical porque está chantajeada por la renovación del permiso de trabajo. ¿Me explico? Y ahí pierde la clase trabajadora en su conjunto, también la regularizada y también la autóctona. Pues este es el ejemplo que suelo utilizar para convencer a los sindicatos de que esto no es solamente una cuestión de solidaridad y de derechos fundamentales y que hay que apoyar la regularización ya. Es que esto está siendo clave para el avance de la conquista de derechos de las luchas sindicales, al menos en los sectores más precarizados. ¿Más o menos? Bien, voy bajando algunas ideas. Entonces, ¿cómo se lucha? Entonces, volvemos a la pregunta que nos lleva aquí hoy. ¿Qué tenemos que hacer los sindicatos para que nuestra lucha también sea contra el racismo, entendiendo el racismo como una parte fundamental para avanzar en derechos laborales? ¿Qué tenemos con las herramientas que tienen los sindicatos? Que aquí hay gente experta en herramientas sindicales. ¿Qué podemos hacer? Este primer taller, lo que se ha planteado desde la organización es cómo utilizar una de las principales herramientas, que es el derecho laboral, y el taller de la tarde está planteado en cómo utilizar otra de las principales herramientas del sindicalismo, que es la negociación colectiva. No son las únicas herramientas, tenemos muchas más, la conflictividad, ¿no?, la huelga, el sabotaje. Me están grabando, ¿no? Y otras muchas herramientas de la lucha sindical, ¿no? Hoy vamos a hablar de estas dos principales, quizás las más burocráticas, pero muy efectivas, si de verdad se utilizan con una perspectiva política o, en este caso, antirracista, ¿no? El derecho laboral y la negociación colectiva. ¿Bien? Son ustedes un público maravilloso, porque no es fácil. Yo voy a
como tengo el privilegio de esta introducción a este taller, voy a dar un par de respuestas a esta pregunta de cómo poder utilizar el derecho laboral de manera estratégica para luchar contra el racismo. Después la palabra será suya y, bueno, desde su experiencia, pues también intentarán contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo utilizar el derecho laboral? Un poco voy a contestar rápidamente y ya voy a dar la palabra. Los trabajadores inmigrantes no es que tengan unos especiales problemas de vulneraciones de derechos laborales por ser migrantes, o los trabajadores racializados no es que tengan unos especiales problemas laborales en el ámbito laboral por ser racializados. Lo que ocurre es que a ellos les pasa más. O sea, los problemas suelen ser los mismos. No te pagan lo que hay que pagar, no descansas lo que hay que descansar, hay contratos en fraude de ley, eso es súper común para toda la clase trabajadora. O sea, tu contrato es temporal cuando debería de ser indefinido. Algo que le pasa mucho a los trabajadores migrantes, también no migrantes, pero trabajos de falsos autónomos, ¿no? Trabajas como autónomo, pero realmente es un contrato laboral. O sea, no son problemas únicamente de las personas racializadas en el ámbito laboral, es de toda la clase trabajadora. La cosa es que suceden más frecuentemente y con menos garantías cuando eres una persona racializada. O en los sectores donde se ven abocadas las personas racializadas, suceden mayormente o con mayor impunidad. Es decir, ¿vale? Lo que quiero decir es que no vamos a encontrar un derecho laboral especial para personas racializadas. Vamos a seguir demandando despidos, reclamaciones de cantidad, fraude de ley, falsos autónomos, ¿no? Exigiendo altas en la seguridad social. Vamos a seguir exigiendo lo mismo, pero con mayores dificultades cuando vamos a tribunales, y aquí el jurista lo sabe, para la carga probatoria, para que nos crean, ¿no? Un montón de trabas que encontramos en las garantías judiciales a la hora de plantear estos litigios. O sea, que el derecho laboral se usa igual, lo que estoy queriendo decir. Poner una demanda por despido es lo mismo para una persona racializada o no. Donde creo, yo en mi aportación aquí a este debate, que podría ser interesante y que no se está haciendo desde los sindicatos ni tampoco del movimiento antirracista, es intentar demostrar, o sea, de manera estratégica, utilizar los litigios de manera estratégica para demostrar que gran parte de estas vulneraciones de derechos subyacen detrás el móvil racista. O sea, que te hayan despedido con un despido disciplinario para ahorrarse, como ayer me contaban, 21 años de una mujer rumana trabajando en un almacén. Os gusta el salseo, ¿no? Os cuento ejemplos reales. Ayer me contaban, literalmente, una mujer rumana, 21 años trabajando en el mismo almacén de fruta de Lleida, que había estado encadenando contratos temporales en 21 años, y decía, la chica que me lo contaba era subsahariana, decía, ella, dice, si fuera autóctona, tendría ya un contrato indefinido. Pero como era rumana, 21 años encadenando contratos temporales. Y la despidieron de un día para otro porque le dijeron, tienes que incorporarte. Las trabajadoras estaban en su país, en Rumanía, no le daba tiempo a llegar y la despidieron. Afortunadamente, con la intermediación de, no son un sindicato, pero son los inmigrantes autoorganizados allí, consiguieron que no hubiera despido, ¿no? Y ahí el sindicato UGT le hizo un escrito, o sea, ahí funcionó la cosa y se frenó el despido. 21 años a la calle sin indemnización. ¿Cómo tendríamos que litigar esto para demostrar que ese despido improcedente detrás subyace causas racistas y xenófobas y que una persona en esa misma circunstancia, siendo autóctona, no hubiera tenido ese trato? Ese sería el litigio estratégico. ¿Cómo se litiga para conseguir sentencias que reconozcan que detrás de estas vulneraciones de derechos hay un móvil especial, un plus de maldad, que es el racismo, ¿no? Que quizá en otro tipo de despido no encontremos. Otro despido, el móvil sea económico, meramente de la empresa. En este hay un plus. ¿Cómo se litiga ahí? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Estáis aguantando bien? Porque estas cosas no son fáciles. ¿Bien? ¿Odey ha dicho algo? Está de acuerdo, Odey. Entonces, para mí una de las respuestas a la pregunta del taller, cómo usa el derecho laboral, sería este tipo de litigio estratégico que evidencian la discriminación racial
de estas vulneraciones de derechos que son comunes en muchos casos en modus operandi a cualquier otra, pero que tienen este móvil perverso detrás del racismo, ¿no? En el derecho español hay un artículo que nos permitiría hacer esto en el derecho español, que no lo hemos usado. Os digo ya que yo he estado buscando sentencias y se ha usado mucho desde otros ámbitos de la discriminación, pero no la racial, o mucho por lo menos. Y la ley de la jurisdicción social tiene un capítulo que es cómo litigar en los juicios cuando hay vulneraciones de derechos fundamentales, ¿vale? Bien, no soy jurista, pero bien. Tiene un título que es cuando te fastidia un derecho fundamental, ¿qué tienes que hacer en un tribunal para que te lo repare? Normalmente esto los sindicatos lo usan mucho, es el artículo 177, por si lo crees. Sobre todo con vulneraciones del derecho sindical, ¿no? Eso lo usáis, se usa mucho. Pues te han vulnerado el derecho a huelga, te han sancionado a un representante de los trabajadores por repartir octavillas, ¿no? Te despiden directamente, te sancionan. Este artículo se utiliza mucho para la vulneración del derecho fundamental a la protesta, digamos, ¿no? O a la acción sindical. Pero este artículo da la posibilidad de también usarlo cuando te vulneran otros derechos fundamentales. Por ejemplo, la igualdad de trato y no discriminación, que es el que... lo que yo he buscado, se ha usado bastante con el tema de discapacidad, pero no con el tema de discriminación racial. Tenemos esta posibilidad de litigar, pensar de manera estratégica, pidiendo que se repare la vulneración al derecho fundamental a la discriminación racial, pero la verdad es que no se usa. Posiblemente porque los sindicatos no estamos preparados aún para poder pensar este tipo de litigios, porque no es la realidad, y por muchos otros motivos. Además, este artículo está muy chulo porque te permite que tanto los sindicatos como asociaciones que luchen contra el racismo puedan personarse en los litigios como coadyuvantes. ¿Esto suena chino más o menos? No. Coadyuvante, como ayudante, personarse como acusación popular. Él lo entenderá un poco así, no sé. No solo la persona a la que le han vulnerado el derecho puede demandar, sino que puede también demandar un sindicato o una asociación. Normalmente los sindicatos lo hacen, pero las asociaciones que luchan contra el racismo, por ejemplo, no. ¿Me explico? Y eso es una posibilidad de hacer este tipo de litigios. Por ejemplo, yo llevé uno así, que me harté de estudiar y no encontré que nunca se hubiera hecho con el tema de discriminación racial, que fue una chica gitana que la despidieron en un supermercado en Jaén, cuando se enteraron que era gitana. O sea, estaba trabajando allí y teníamos prueba además, o sea, había un WhatsApp, había preguntado a la encargada a otra, oye, ¿esta chica es gitana? Y la otra le había dicho, sí, pero es muy buena gente. Y ese mismo día por la tarde, la empresa despide. Sin más. Llevamos el secretariado gitano, se personó la chica demanda por su despido, pero el secretariado gitano, que es una entidad, bueno, lo conocen, ¿no? Que es la Fundación Secretariado Gitano, se persona como coadyuvante pidiendo la discriminación, a la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato. Está bien porque ya en ese momento ya no es un despido normal, ya estás intentando que sea un despido que se evidencie que hay una cuestión de discriminación racial. Y además politizándolo, es decir, esto no es un problema de las chicas. Aquí estamos todos los gitanos a través de esta entidad o de cualquier otra diciendo, oiga, que esto tiene una dimensión colectiva. No es solo está usted despidiendo a una persona, está usted dañando a todos los gitanos y a todas las gitanas del país, ¿no? Que esa es la dimensión colectiva de este tipo de litigio. Para mí, bueno, esta es mi opinión como abogada, pero ahora lo debaten y ustedes pueden llevarme la contraria. Sería estratégico que el uso del derecho laboral para la lucha antirracista abordara este enfoque, ¿no? De pedir no solo reparación individual, sino colectiva, evidenciando la discriminación racial. O sea, el lema de si nos tocan a una, nos tocan a todas, también se da cuando un compañero recibe una agresión racista en su ámbito de trabajo y hay que responder de manera colectiva. Sobre todo porque conseguir jurisprudencia que no existe, no busquen ustedes esta sentencia, no existen. Afortunadamente el feminismo ha conseguido mucho
después hablaremos en otro taller, con temas de discriminación por género. Pero por discriminación racial en este país no existe, y menos en el ámbito laboral. O sea, son cosas que están por hacer. Desde mi perspectiva como activista, el racismo y el discurso que lo sostiene, que es el de la ultraderecha y quienes niegan los derechos universales, hay que combatirlo desde muchos ámbitos, en las instituciones, en los medios de comunicación, en las calles, pero también en los tribunales. O sea, este tipo de sentencias nos ayudan a avanzar. El feminismo, cuando han conseguido sentencias los sindicatos en este sentido, igualdad de género, que aquí sé que hay gente experta, que podemos después hablar, eso ayuda a empujar el movimiento feminista, ¿no? Sentencias de este tipo en tema de discriminación racial ayuda a empujar el movimiento antirracista. Esa es una de las claves, que ese articulito y este enfoque. Después siempre nos queda, y ahora ya os doy la palabra, la inspección de trabajo, aparece poco, pero también existe en el articulado de la ley que regula las sanciones a las empresas, existen sanciones específicas por discriminación racial, te lo ponen ahí todo en el mismo batiburrillo, pero existen, y creo que tendríamos desde los sindicatos, desde las entidades que luchamos contra el racismo y que tenemos capacidad de poner denuncia a la inspección de trabajo, cuando se dan estas vulneraciones de derechos en personas racializadas, no solo pedir, como vengo diciendo, a la inspección de trabajo que sancione a la empresa por falsos autónomos, ¿no?, por ejemplo, sino también intentar que multen por discriminación racial. Por ejemplo, algo muy común, súper común, que nos encontramos un mogollón, ayer también me lo dijeron en Lleida, en el trabajo de los cuidados, de la limpieza, por ejemplo, son las falsas cooperativas de trabajadores. ¿Os suena? O sea, eso es súper común. Una trabajadora de cuidadora o limpiadora que consigue trabajo a través de una empresa, que es una cooperativa, y lo que hacen es que a la trabajadora la admiten como socia cooperativa de la cooperativa, por lo cual ella se tiene que dar de alta como autónoma. Pero esto se ha hecho un mogollón de litigios, mogollón. Yo llevo varios y hay muchísimos más. Y trabaja como autónoma, después como una socia de una cooperativa. Bueno, más o menos sabéis cómo funcionan las cooperativas, no hay contrato de trabajo. Después terminan multando a las trabajadoras porque no han pagado el autónomo, porque es que ellas ni saben. Más que te lo mandan por una aplicación, firmas todo, así, clic, 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 clic. Eso es súper común. Ayer, por ejemplo, me contaban en Lleida, idéntica situación en los mataderos. O sea, que trabajan en los mataderos, pero el matadero es una cooperativa, el trabajador entra como socio trabajador, por tanto como autónomo. Yo tengo una cooperativa, soy autónoma, socio trabajador y tengo que pagar mi autónoma. Y entra así, y cuando se enteran de esto es cuando lo despiden, que no hay despido, que no han cotizado, que no. Cuando se denuncia esto a la inspección de trabajo, desde mi perspectiva aportando a este debate, hay que denunciar a la inspección de trabajo el fraude, pero también la cuestión racial, porque es que se lo hacen a personas inmigrantes, por ser inmigrantes. Porque es la manera de que tengan estos tipos, porque son la gente que. O sea, cuando esto sucede principalmente a personas racializadas, aquí la inspección de trabajo también tendría que pronunciarse contra la cuestión racial y no únicamente con el fraude de ley burocrático. ¿Me explico? Sobre todo cuando el 100% de las personas afectadas son personas racializadas de este tipo de fraude. En fin, dejándolo así, creo que estos son más o menos, con estos dos ejemplos de la inspección de trabajo y de lo que del litigio estratégico, creo que serían maneras de intentar evidenciar, como digo, el racismo que subyace a muchas de estas vulneraciones de derechos en el ámbito laboral. Para mí, utilizar así el derecho laboral es un sueño. Yo lo he hecho cuando he podido, pero se necesita estructuras, o sea, sindicatos, entidades, organizaciones que puedan sostener este tipo de enfoque en los litigios. Porque lamentablemente esto en el ámbito privado, no, o sea, puede haber abogadas y abogados muy buenos con despachos privados, yo los conozco, pero tú no vas a un despacho privado porque te han despedido siendo inmigrante y te dicen, vamos a un litigio estratégico contra el tema de la discriminación racial. Bueno, pues no. Esto lo tienen que hacer los sindicatos o las entidades antirracistas. Yo lo dejo por aquí, creo que he hablado más de lo que me había propuesto. Y ahora el taller es intentar contestar esta pregunta desde vuestra experiencia, o bueno, o no contestar, reflexiones, dudas, cómo tendríamos que hacer para usar el derecho laboral para el avance del racismo y del discurso de la ultraderecha, que no es otra cosa que el discurso que sostiene el racismo. Señoras, señores, todo vuestro.